la gente se frustra muy rápido cuando no le salen las cosas como quiere, ¿sabes? Estamos muy acostumbrados a Amazon, 24 horas, esto, no sé qué. Y por estar una semana entrenando ya quiero resultados, ¿no? O lo que digo, a veces también hay perfiles que no tienen tanta disponibilidad y hay que ajustar, y a lo mejor el proceso va a ser un poquito más lento, pero seguro que va a haber resultados, ¿no? Pero muchas veces también pues como que veo esa parte de gestión de, es que sé que no lo siente como yo, ¿sabes? Entonces como que siento esa frustración de, me gustaría meterme en su cabeza y explicarle que al final es parte del proceso y que vendrán las cosas, que al final... Pero en la cuerda sí que me cuesta mucho, porque he tenido épocas de pues no ser capaz ni de dejarme la cinta en los pies en un 6A. ¿Qué consejo le darías a una persona que está en la situación que estaba Laura hace un año? Que va a hacer deportiva e incluso en un 6A, aunque tu nivel sea muy alto, como que colapsas. Tenemos que darnos el espacio, que a mí me cuesta también aplicármelo a veces, ¿no? Pero darnos el espacio de fallar, que también está muy relacionado con la exigencia, y de tener miedo. En la escalada como que no vamos a dejar de tener miedo, ¿no? Aceptar esa parte de que siempre va a haber un poco de riesgo, pero intentar separar la parte del miedo racional y del miedo irracional, ¿no? Entonces, saber que todo lo que está en tu mano está controlado y ya lo demás, pues intentar poco a poco exponerse. Y quiero estar todos los días al 100%, todos los días escalando bien, sin tener miedo, pero también tengo que aceptar que mis días no son lineales y hay días que estoy un poco peor. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Levitation Training, un espacio donde hablamos de entrenamiento y de rendimiento de escalada. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, y es que sabéis que por aquí queremos ir presentando a todos los miembros del equipo de Levitation, y tenemos a una de las entrenadoras del equipo, que es Laura Verdasco. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por animarme a venir al podcast a charlar un ratito contigo y poder contar un poquito mi historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, sí. Genial. Bueno, Laura, creo que eres una de las pocas personas que conozco que empezaron a escalar desde que gateaba, prácticamente, ¿no? Entonces, cuéntame cómo empezaste a escalar, por qué empezaste de tan pequeñita y cuáles son los primeros recuerdos que tienes tú como mini Laura escaladora. Bueno, pues mi relación con la escalada empieza desde bien pequeñita, como dices, porque mis padres eran escaladores, bueno, y lo siguen siendo a día de hoy. Y bueno, esto hablamos de los años 80, pues cuando estaba empezando un poco toda la escalada ya más así en Madrid. Y claro, pues cuando nos tuvieron a mi hermano y a mí, pues al final teníamos que acompañarles sí o sí, pues en el día a día, en las vacaciones, en los fines de semana. Entonces, pues como dices, desde que era pequeñita, o sea, desde que estaba en Masicosi me llevaban ahí, me ponían en el pie de vía y tenía que echarme ahí mis siestas. Y bueno, pues eso al final poco a poco pues me hizo ir creciendo relacionada, o sea, vinculada mucho a la escalada, ¿no? Y estar en el campo todo el rato y demás. O sea, que eres el típico bebé que está ahí con la cuna durmiendo mientras sus padres escalan. Total. Esa eres tú, ¿no? Sí. Qué guay. Y al empezar tan pequeñita, claro, hay mucha gente que cuando empieza a practicar un deporte de tan pequeño o se lo inculcan desde tan pequeños como que se acaba quemando de hacer tanto lo mismo y al final dejan de practicar ese deporte. ¿Tú hay alguna etapa en tu niñez o a lo mejor cuando te haces adolescente, ¿no? Que es así como una etapa un poco más complicada? ¿Hay alguna etapa de tu vida en la que hayas estado más desvinculada a la escalada o siempre desde pequeñita ha sido constante? Pues a mí me resulta gracioso porque realmente cuando cuento que escalaba desde peque, escalé como hasta los 5 años, por así decirlo. Y luego sí que tuve un parón hasta los 13. O sea, escalé como mis primeros años, que ahí pues al final jugaba, que yo creo que algo se queda seguramente. Pero es verdad que luego nos desvinculamos durante 7 años. Sí que pues seguíamos saliendo al campo y demás, pero como la estructura familiar cambió, pues al final como que las aficiones también se modificaron un poco. Yo me apunté a gimnasia, mi hermano a fútbol y seguimos como un poco más lo estándar, ¿no? De dos chavales de barrio. Qué bueno. ¿Y cómo fue esa vuelta? ¿Por qué te dio por volver? ¿Fue por tu hermano? ¿Fuisteis los dos a la vez? ¿Cada uno por separado? Pues todo un poco relacionado. Es verdad pues que él estaba adolescente, probó un poquillo por cambiar del fútbol y se volvió a reenganchar a la escalada. Entonces eso hizo que nos engancháramos todos a la vez. Mi padre por un lado, luego mi madre y yo al final, pues los primeros años, que yo tenía como 10 años, pues iba, pero hacía un poco lo que me apetecía. O sea, a lo mejor escalaba 2 veces al mes o ni escalaba. Y ya con 13 años fue cuando dije, pues quiero cambiar la parte de la gimnasia por la escalada y ver qué pasa, y porque al final era un deporte que estaba cada vez disfrutando más. Qué guay. ¿Sientes que te ayudó la gimnasia a ser mejor escaladora? Sí, yo creo que hay cosas que sí que se quedan. O sea, flexibilidad, por ejemplo, pues siempre he tenido mucha. Al final, trabajándola desde peque, pues yo creo que se me ha quedado ahí un poco la base. Y en la escalada es súper transferible luego. Y de fuerza seguro que algo también. Es verdad que pues practicaba, no hacía paralelas ni nada de eso, sino que era más de suelo y de barra, pero bueno, algo seguro que se queda. O sea, era gimnasia, como gimnasia rítmica que entendemos de niños, que es esto que saltas un poco al potro y haces
No se ve, artística. Pelota. Era barra, suelo y salto. Ah, bueno. O sea, como Bueno, no, yo lo que es así de bailes y eso no, no es lo mío. Bailas en la roca. Sí, ¿no? mejor. Qué mejor. Qué guay. Y luego también, incluso, bueno, te lo empezaste a tomar un poquito más en serio a los 13 años y estuviste compitiendo también, ¿no? Estuviste con la Federación de Madrid. ¿Cómo fue ese trámite de jugar, ir 2 días al Roco a acabar compitiendo? ¿Y cómo fue esa etapa competitiva? ¿Cómo la recuerdas? Pues la verdad que fue una época chulísima, lo recuerdo con un montón de cariño y vamos, de mis mejores años así un poco en el mundo de la escalada. Pues tuve la suerte, como dices, de entrar en la Federación de Madrid y estar en el programa de tecnificación. Sí que pues al final mi hermano ya estaba dentro, entonces pues como que yo veía un poco cómo era la rutina y estuve como 3 años queriendo entrar, o sea, en el sentido de que yo lo veía y decía, jo, me gustaría hacer bien una competición para poder conseguir entrar en el ProTest. Y bueno, pues cuando entré la verdad que fue brutal. Estuve 4 años, creo que fue, y con los entrenamientos con Andrea Cartas entre semana, que eran presenciales, el ir a las competiciones, un montón de viajes y bueno, una experiencia chulísima, la verdad. Qué guay. ¿Cuál es la compe que así con más cariño recuerdas? Yo creo que fue un tricampeonato que hacíamos como todas las disciplinas en Pamplona. Una que ¿sí? Encima era así como varios días. O sea, ¿y hace cuánto eso? 2017 yo creo que hablamos. Claro, y no era tan hace 10 habitual años. antes competir en las 3 disciplinas, ¿no? No. De hecho, fue justo cuando empecé un poco la velocidad en España y yo empecé a competir incluso en velocidad, pero claro, pues nada que ver con lo que había ahora. Con lo que hacen ahora, ¿no? Y sí que competíamos, me gustaba más el bloque, pero al final sí que competía un poco en las 3 disciplinas. Ok. Bueno, a mí también me gusta más el bloque, ya lo sabes. Creo que el muro de Pamplona, si no me equivoco, fue el primer muro de velocidad que hubo en España. Sí, teníamos aquí en Madrid la Elipa, pero que bueno, y que sigue estando, pero que nos asegurábamos corriendo para atrás. Era un poco incómodo, la verdad, porque luego llegabas encima a Pamplona con su crono, su auto y eso, y cambiaba un poco. Ya. Pero sí. ¿Y a qué edad dejaste de competir? A los 20. ¿Fue porque no te sentías competitiva, te quemaste, te aburriste de la competición? Pues principalmente lo que me afectó fue el cambio de categoría. Ahora es que ha habido un montón de cambios y hasta entonces era sub-20, ¿no? Y cuando ya el año que cumplías los 20 años, que coincidió con la pandemia justo, pasabas a absoluto. Entonces al final yo en esa época ya estaba estudiando, estaba trabajando y mi tiempo no era el mismo que anteriormente para poder entrenar. Y ya estar en absoluto, pues al final estabas ahí entre gente muy fuerte. Y bueno, pues decidí cambiarme un poco a la escalada en roca y dejarlo como hobby y de vez en cuando pues ir a alguna compe. Ok, vale, salió el tema que quería yo, o sea que fue por falta de tiempo realmente como para poder dedicarte a lo que exigía, ¿no? A nivel entrenamiento, a nivel foco, tenías el foco en los estudios. ¿Decidiste estudiar CAFID o INEF, no sé cómo se llamaba en aquel entonces? CAFID. ¿Decidiste estudiar CAFID? Ya pensando en dedicarte a ser entrenadora de escalada, como a investigar el mundillo del entrenamiento de escalada, o simplemente fue porque te gustaba el deporte y todavía no tenías muy claro lo que querías hacer después? Pues un poco por eso, sobre todo. O sea, al final yo, pues como siempre he estado muy vinculada a la parte del entrenamiento y he sido una fanática y es algo que lo disfruto un montón, pues veía pues, los diferentes perfiles que había en el mundo de la escalada como entrenadores y me alimentaba un poco a tener ganas de estar un poco en esa posición en un futuro. Entonces decidí estudiar CAFID, que lo hice en la Autónoma de Madrid. Y bueno, durante la carrera pues es verdad que al final tocas un montón diferentes palos, que yo todo lo que se saliese un poco de la escalada pues se me complicaba un poquillo. O sea, casi todo lo de la carrera, ¿no? Total. O sea, lo que son los deportes de equipo, de claro, pelota y demás, pues bueno. Y nada, durante la carrera pues sí que también encima tuve la oportunidad de entrar a trabajar en un rocódromo y fue ya lo que me hizo ver pues que al final mi futuro profesional quería enfocarlo un poquito por esa rama. Ok, entonces mientras estudiabas la carrera, estabas compaginando con el trabajo en el roco. Sí. Soy un culo inquieto y no puedo hacer solo una cosa. Y bueno, estuviste varios años en el roco, ¿no? Sí, empecé en un roco de Leganés pequeñito, que no sé si llega a estar 1 año, y luego cambié a un roco grande así en Madrid, que estuve como 5 años. Vale, en el Sharma, que sí, igual no lo querías nombrar, yo creo que sí que se puede nombrar sin problema. Claro, estuviste trabajando 5 años en el Sharma
y ahí empezaste ya como a entrenar a gente de todas las edades, ¿no? Primero estuviste con niños, con adultos, o lo hacías a la vez, o cómo... Pues he tenido un poco de todo. Es verdad que empecé y al mes siguiente ya me ampliaron horarios, entonces ya cada vez iba teniendo más grupetes, y he tenido desde peques de 4 años hasta pues adultos de todas las edades. Y también adolescentes. Al final, pues bueno, me gusta también mucho la parte de los niños y adolescentes, entonces pues era una forma también de compaginar y tener un poco de todos los grupos de edades. Sí, yo me acuerdo de ir alguna vez al Sarma a entrenar o a escalar en verano cuando hacía calor o en invierno cuando llovía y verte por ahí con los Minions, total. por ahí por el Roco. Qué guay. Bueno, vamos a hablar de los adultos, que al final es a lo que nos dedicamos y a lo que entrenamos. ¿Cómo era Laura entrenadora allí? O sea, ¿hasta dónde podías llegar, hasta dónde no? Porque yo esto lo hablé también en el podcast con Lucy, que yo cuando era entrenador presencial y llevaba grupos de entrenamientos, como que pues no podía llegar hasta donde me gustaba con cada persona. Entonces, ¿cómo viviste tú esa etapa de entrenadora? Pues yo creo que un poco en los Rocos, por lo que yo he ido viendo, funcionaba del mismo estilo, que al final los grupos de entrenamiento sí que en función de la disponibilidad y de, bueno, pues de lo grande que sea, pues en este caso en el Sarma al final había mucha gente apuntada, entonces se podían distribuir por grupos de nivel, más o menos, bueno. Pero había 2 niveles. Entonces es verdad que era nivel de iniciación y nivel ya un poquito más avanzado. Y en ese nivel de iniciación, incluso a mitad de curso, te podía entrar una persona nueva. Entonces, pues al final son grupos de hasta 10 personas que haces bloque, haces cuerda. Hay gente que no le gusta la cuerda, pero que al final es un poco el sistema, ¿no?, del Roco. Y bueno, es complicado. Al final es justo lo que hablaste un poco con Lucy, que os escucha en alguna situación, pues un poco esa experiencia de que al final no puedes dedicarle todo el tiempo que te gustaría a la gente, puedes adaptarlo, pero al final tienes 1 hora y media para todo el grupo. Para hacer bloques que sí, puedes poner una pequeña modificación, pero nunca, o casi nunca no, va a estar 100% adaptado a cada perfil. Incluso la parte específica, al menos yo por mi experiencia, escasea un montón. Ya, o sea, allí no hacíais tanto como parte física específica, era más como todo técnico, ¿no? El trabajar la técnica. Eso es, se enfoca sobre todo a eso, a la parte técnica, en cuerda, pues aspectos de seguridad y demás. Yo sí que, pues poco a poco, pues todo lo que he ido pudiendo, lo he ido metiendo en los entrenamientos, siempre que podía, pues hacía pues unos test o intentaba personalizar un poquito alguna cosa de alguna persona. Y sí que metía pues algún circuitillo así en mitad del entrenamiento para que trabajaran un poco todo. Pero es verdad que eso, que al final tienes mucho tiempo, también luego en los grupos pues cada uno pues busca como unos objetivos, ¿no? Y viene, a lo mejor también son muy intermitentes, entonces cuesta un poco la parte de la gestión de los grupos. Sí, yo, bueno, a mí al principio me encantaba, igual que a ti seguro, pero al final me acabó frustrando el no poder trabajar como a mí me gusta trabajar con la gente, pero sí que es verdad que en esos años, aunque no pudiera entrenar a la gente como me gustaría, aprendí, o sea, una barbaridad. O sea, el tío que está empezando a escalar hoy te puede enseñar un montón de cosas, porque ves cosas que a lo mejor para ti son muy básicas, pero como que las estás viendo constantemente. No sé, ¿qué es lo que más aprendiste tú entrenando a tantos escaladores de manera presencial? ¿Qué dirías que es lo que más pillaste? Pues principalmente el saber un poco y ponerte en la situación de cada uno, de ver en qué punto está, ¿no? Porque al final es un poco lo que dices, yo llevo un montón de años escalando, hay muchas cosas que las suelo dar por hecho y al principio sobre todo como que me costaba bueno, pues tengo que pensar que esta persona está partiendo de cero, que tengo que explicar pues todos los aspectos de técnica, ¿no? Y indagar, o sea, como desarrollarlos un poco, ¿no? Que al final tú dices, bueno, una bici, pero al final ellos no son conscientes de lo que es, ¿no? Entonces, sobre todo eso, el ser capaz poco a poco de ir adaptando lo máximo posible a cada persona y luego, pues a nivel técnico, al final en el día a día vas viendo un montón de cosas y pues todo el tipo de correcciones, de movimientos gestuales y demás, al final eso... Sí, yo flipé con el aprendizaje que me llevé a nivel técnico, que luego lo aplicas tú también, porque te vuelves más analítico. Yo por lo menos me volví más analítico conmigo mismo, de ser analítico con tanta gente, ¿sabes? De verles escalar. Y lo que tú dices, aprendes un montón a ser mejor entrenador porque se lo tienes que explicar como a un niño, como que lo entienda un niño. Y tú explicar algo, aunque para ti sea simple, y ser capaz de explicarlo, que sea simple para esa persona también y que lo entienda y sea capaz de hacerlo, como que, joder, que no es tan sencillo explicar una bici, que la gente entienda el por qué, que tú te sientes muy torpe la primera vez que metes una bicicleta. Yo me acuerdo cuando me lo explicaron hace un montón de años que yo, como rollo, esto no sirve para nada. Y sigo sin meter muchas bicis a día de hoy cuando escalo, a no ser que sea como muy obligada en el paso, ¿sabes? Yo escalo mejor con la cadera abierta, pero sí, es difícil. ¿Sabes de lo que aprendí yo un montón entrenando a tanta gente? De lesiones. También. Es de lo que más aprendí. Total. Yo me di cuenta que en los grupos, los escaladores en general, pero en los grupos de entrenamiento, tío, de verdad, yo de 10 personas que tenía el grupo, 4 estaban lesionados.
También es verdad que después de la clase se quedaban allí a escalar otras 3 horas, eran como fanáticos, pero lumbricales, poleas, codos, bueno, luxaciones ya también que típicas del roco. Total. ¿Tú veías mucha gente lesionada también en las clases, aunque no sean lesiones incapacitantes? Sí, o sea, sí que en el día a día lo que dices, tema de luxaciones y así, sobre todo al principio, pues no sé qué factor influyó sobre todo, pero los primeros años era tremendo, o sea, y terrible. Yo encima para esas cosas soy un poco aprensiva, pero bueno, al final estás trabajando y tienes que ponerte otra capa e intentar solucionar la situación, ¿no? Y sí que luego en el día a día, sobre todo pues lo que dices, con los grupos y con la experiencia también de, pues, de mi entorno, sí que voy aprendiendo un montón de cosas. Al final siempre, bueno, siempre más o menos, ¿no? Como que hay alguna cosilla que de sobreentrenar o de no tener ciertas nociones, pues te pasas, tienes descompensaciones y al final acabas haciéndote daño. Justo, si es que la mayoría de lesiones en escaladores vienen por descompensaciones musculares, por sobrecarga, al final, porque si tú tienes descompensaciones musculares, pero bueno, escalas a un volumen bajito o con intensidades bajas no pasa nada, pero cuando no descansas y le estás metiendo caña. Además, el otro día hablando con Mateo de Fisiópolis, que es súper interesante lo que dijo, que yo no lo había pensado tanto, pero dije, claro, ellos lo viven día a día. Aquí en Madrid dicen que es una comunidad en concreto que hay muchas lesiones de polea porque escalamos en granito. Y justo después del verano, que la gente tiene los dedos más desadaptados, han estado escalando más en caliza, el frío es un factor de riesgo porque te requiere un calentamiento mayor, el granito es arquear regletas y la desadaptación del verano, y dice que en cuanto llega el frío a Madrid, pues si la gente lo está viendo aquí también, que tenga conciencia de esto, que sí, que es como que empiezan a caer las poleas, pero por todos lados, ¿sabes? Es por no lo había pensado nunca, pero tiene sentido. Al final en Madrid somos pura regleteros, sí, todo el rato. regleteros a muerte. Bueno, etapa del Sarma, etapa Laura escaladora, ¿cómo fueron esos años de carrera? ¿Pudiste escalar en roca bastante? ¿No pudiste escalar tanto? Sí, la verdad que yo siempre la escalada para mí ha sido prioritario, entonces organizaba un poco mi vida en función a eso. Sí que pues tenía mis estudios, mi trabajo, pero mi fin de era sagrado para poder hacer mi parte de escalada en roca, y entre semana, pues como podía ir algún ratillo, sacar los ratos de entrenamiento. Y estuve muy enfocada en el bloque, de hecho he estado como 5 años principalmente haciendo solo bloque. Al final también en la zona centro de Madrid pues hay un montón de oportunidades, y muy fanática con eso, la verdad que súper contenta. Algún día coincidimos escalando y sí, tal, sí. algún día, que nos iba a decir que vamos a acabar trabajando juntos. Y bueno, y después de esta etapa de bloquera, de currar en el Sarma, decides dejar el trabajo, supongo, y te vas a vivir a Cuenca. O sea, dejas el Crashpad y te vas a la meca, que nadie, de la escalada deportiva aquí cercana de la zona centro. ¿Por qué? ¿Cómo fue esa decisión de colgar el Crashpad y volver a ponerte la cuerda? Total, ¿quién me lo diría? O sea, he estado 5 años que mis amigas que eran de cuerda, yo decía, no, yo voy a bloque y si no os acompaño y ya está. Pues bueno, al final situaciones un poco de la vida, llevaba 5 años en el roco, estaba muy contenta, pero quería un cambio. O sea, al final estar en un roco mola mucho, pero sí que sentía como que, bueno, pues lo que decía un poco antes, soy un culo inquieto, me gusta innovar y tener cambios en mi vida, y pues ya sentía como que me quería desvincular un poco de esto, y a la vez se unió con la oportunidad de poder mudarme, también junto con la independización y demás, y en Madrid pues ahora mismo las cosas están muy complicadas, y decidimos irnos a Cuenca. Hemos estado por allí un añito y sobre todo el principal objetivo era poder escalar, o sea, tener el máximo tiempo posible. Allí tienes los sectores a 5 minutos de casa y aunque tuviésemos 2 horitas, pues nos escapábamos a escalar y coger la cuerda de nuevo, que ha sido un trabajo duro este año, pero bueno, también tienes un parte. Justo, por ahí quería sacar el tema también, porque tú eres una persona, luego lo hablaremos también cómo es tu trabajo en Levitation y demás, pero eres una persona como extremadamente empática, como que te sabes poner muy bien en el papel de la otra persona, lo que está sintiendo, lo que está pensando, y yo creo que es porque tú también has vivido, o sea, llevas escalando desde que eras niña y has pasado por todas las etapas posibles, y por ahí va el tema. ¿Qué tal el tema de la cuerda después de tantos años haciendo bloque? Quizás muchas veces se evita el tema de la cuerda también porque no te sientes tan cómoda, tienes ese riesgo, ese factor mental que no siempre gestionamos bien. O sea, ¿es algo que te costó gestionar al principio y cómo has ido mejorando en eso? Pues así fue. Yo realmente decidí cambiarme al bloque, aparte de porque me gustaba un montón y lo disfrutaba, por la parte psicológica. En la cuerda me costaba mucho gestionarlo, y en el bloque como que si veo un bloque alto y realmente como que siento que hay más riesgo, pues bueno, como que lo tengo justificado y no me exijo tanto. Pero en la cuerda sí que me cuesta mucho, porque he tenido épocas de, bueno, pues no ser capaz ni de dejarme la cinta en los pies en un 6A. O sea, ya no, aunque no tuviese mucha dificultad la vía, ¿no?
Entonces, bueno, al final es un trabajo largo que hasta este año no he podido meterme a fondo porque si antes que cuando estaba en Madrid, que tenía un poco de irregularidad, ¿no? Al final escalaba un fin de vez en cuando o no tenía esa constancia, me costaba mucho como reactivar el chip constantemente. Entonces, este año que al final, pues de 7 días de la semana escalábamos 5 y 2 descansábamos por obligarnos un poco, pues ha sido la oportunidad de exponerme constantemente a ello. Y pasé pues del verano, que fue cuando empecé a retomar la cuerda, un verano terrible que todos mis amigos recordarán, hasta ahora pues poder ser capaz de disfrutar tranquilamente de un día de escalada, pero cuesta su trabajo. Qué guay. ¿Qué consejo le darías a una persona que está en la situación que estaba Laura hace un año? Que va a hacer deportiva e incluso en un 6A, aunque tu nivel sea muy alto, como que colapsas. Pues sobre todo como entender que tenemos que darnos el espacio, que a mí me cuesta también aplicármelo a veces, ¿no? Pero darnos el espacio de fallar, que también está muy relacionado con la exigencia, y de tener miedo. O sea, como también me han ayudado mucho durante este año y como me ha quedado ahora la frase grabada de que en la escalada como que no vamos a dejar de tener miedo, ¿no? Ni en la vida, también por eso estamos aquí todos, ¿no? Entonces, pues como aceptar esa parte de que siempre va a haber un poco de riesgo, pero intentar separar la parte del miedo racional y del miedo irracional, ¿no? Entonces, saber que todo lo que está en tu mano está controlado y ya lo demás, pues intentar poco a poco exponerse. Pero si no es el día, no es el día, sobre todo también. Ya, como que no forzarse demasiado, ¿no? Eso es. Si no sientes que es el momento, no llevarte una mala experiencia para casa. Justo, yo al final soy súper exigente y quiero estar todos los días al 100%, todos los días escalando bien, sin tener miedo, pero también tengo que aceptar que mis días no son lineales y hay días que estoy un poco peor, pues no pasa nada, puedo ese día escalar menos o no escalar y estar en el campo, y al final a mí es lo que me llena del deporte, no el encadenar más o menos, pero también cuesta cuando estás un poco ahí metida en el asunto el separar las cosas. Ya, sobre todo hay una cosa que es muy importante con el miedo en roca, que es el hábito, que es lo que tú dices al final. No sé dónde lo escuché o lo leí hace un montón de tiempo, que es un ejemplo muy bueno, que es que nosotros cuando nos montamos en el coche es mucho más peligroso que hacer una vía de escalada deportiva. Total. Pero en el coche vas a 40 pulsaciones mirando el teléfono. ¿Por qué? Porque es que lo haces tantas veces, lo coges todos los días, que tu cerebro no lo interpreta como un riesgo, porque lo has repetido tantas veces sin que te pase nada, que es peligrosísimo al lado de la escalada, pero realmente tu cerebro no lo interpreta como un riesgo. Con la escalada deportiva pasa eso, ¿no? Que tú vas un día, es como el cerebro lo interpreta como un riesgo, porque quieres seguir vivo, está bien, o sea, tu cerebro quiere que tú sigas viva, ¿sabes? No quiere que te mates, entonces lo interpreta como un riesgo porque no está habituado. Es como si yo me encuentro de primeras con un oso por primera vez en mi vida, o sea, mi cerebro lo va a interpretar como un riesgo, aunque el oso sea el bicho más manso del mundo y esté domesticado, ¿sabes? Total. Entonces creo que pasa eso en deportiva, que no le damos la constancia suficiente como para que el cerebro se lleve una buena experiencia, una buena experiencia, una buena experiencia, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y al final, pues, pase como con el coche, ¿no? Que sea como rutinario, que creo que tú al estar en Cuenca y exponerte tanto, quizás es lo que ha sucedido también, ¿no? Eso es. O sea, al final, pues eso, los primeros meses lo estuve pasando regulera porque era como una frustración constante, y lo veo también en la experiencia de mi grupo, que al final los que estamos un poco en ese proceso de exponernos, pues cuesta, pero también es un poco la constancia de, bueno, pues esta semana no ha sido, sigo sin sentirme muy bien, pero he avanzado en esto, y hay que intentar siempre sacar algo positivo del día, que aunque me haya dado miedo y no haya conseguido hacer el paso con la cinta en los pies, bueno, pues he avanzado en X, ¿no? Como yo intento trabajarlo, el sacar tres cosas positivas del día y una cosa a mejorar, y al día siguiente pues intentar ir con la mejor de las actitudes a trabajarlo también. Sí, total. No, total. Además, con Pia hablamos un poquito de eso también, de que hay que exponerse, pero cuando toca, sin llegar, bueno, lo comparaba con los colores, ¿no? De verde, ámbar, rojo, o sea, si llegas al punto rojo estás yendo hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Entonces hay que saber cuándo exponerse y cómo. Bueno, llegas a Cuenca y te tienes que buscar la vida también, claro. Yo me acuerdo, claro, aquí está... ¿Cuándo fuiste a Cuenca? Me fui en agosto del año pasado. ¿Y cuándo te escribí yo? Pues hablamos en octubre, yo creo, la primera vez. Sí, algo así, eso Por es, ahí, claro, más o porque menos. claro, la gente no sabe la historia que hay detrás de Levitation, de los entrenadores y tal, pero Total. claro, yo te escribí en octubre porque quería que empezaras a trabajar con nosotros. Y tú me dijiste que, te lo pensaste, pero me dijiste que no porque te daba miedo. Justo. Entiendo. Tenías tu trabajo, era como, buah, esto online, supongo, no sé. ¿Qué miedos tenías en ese momento? ¿Por qué dijiste que no en esa primera vez? Bueno, al final yo creo que principalmente el miedo a cambiar algo. Estaba en una etapa nueva de mi vida en la que ya estaba fuera de casa, que al final necesitaba como una tranquilidad, ¿no? de mis cosas, como mis cosas personales, ¿no? Entonces es verdad que
que tenía un trabajo medianamente estable, que me aguantaba hasta ahora final de curso, pero es verdad que tampoco me terminaba de llenar y quería cambiar, pero a la vez pues eso, tenía como ese miedo de la incertidumbre de no sé cómo saldrá. Yo al final, lo que te digo, pues he estado siempre en el mundo presencial de la escalada y salir a la parte online pues no sabía muy bien cómo iba a ser y me costó decidirme y finalmente tardé un par de meses en... No, decidiste que no. Decidí que no. Decidiste que no. No, sí, Sí. está bien. Es que, o sea, eso le pasa un poco también a la gente que empieza a entrenar con nosotros muchas veces. Yo lo vivo cuando hago una videollamada con alguien que quiere empezar a entrenar. Lo que veo muchas veces cuando alguien dice que no, ya no es tanto no sé, no quiero invertir este dinero, no quiero invertir este tiempo, es el miedo a dar el salto a algo nuevo y no saber si me va a funcionar, que es el mismo miedo que tenías Totalmente. tú. Vale, es que voy a coger este trabajo, pero no sé si me va a funcionar y si me va a dar para vivir, ¿no? Y eso es un poco lo que le pasa a la gente también que yo veo, es como, vale, sí, puedo permitírmelo, sí, tengo el tiempo, pero no lo hago porque no sé si me va a funcionar. Es algo nuevo y que suele dar miedo. Bueno, pasó esa etapa, yo, bueno, creo que estamos formando un equipo súper guay y yo no quiero meter a cualquier persona y bueno, por eso también los que somos, ¿no? Mike, Loncho, Lucy, tú, yo, Payo. Y bueno, surgió la ocasión que el tren pasó 2 veces. Total. Claro, tú no estabas muy contenta con el trabajo que tenías en Cuenca por X motivos que no vienen a cuento y en diciembre terminabas de trabajar, ¿no? Eso es. Y dio la casualidad de que nosotros en enero seguíamos necesitando meter a una persona. Ahí me escribiste tú, te escribí yo otra vez. Pues yo creo pues que- un anuncio. Pues sí, es que o sea, estaba justo como en la semana de un poco de desesperación de echar hasta a lo que fuera, o sea, a tiendas de barrio, a lo que hiciera falta, con tal de tener un poco ese soporte económico y poder seguir escalando y este año en Cuenca, ¿no? Y justo coincidió que yo creo que un día antes de, ya en puro momento de estrés, pusiste otro anuncio y dije, venga, pues yo creo que esta ya voy a intentarlo, o a lo mejor Varo ya no me quiere en el equipo que le marea un poco, ¿no? Sí, yo me acuerdo que ya estaba. Además, como que no me escribiste el primer día y nosotros cuando ponemos un anuncio de entrenadores como que escribe mucha gente porque al final las condiciones para un escalador, trabajar online desde donde quieras con tu ordenador es como lo que todos queremos. Y me jodió un poco porque dije, ahora me escribe Laura, tío. Total. Ya estaba hablando con 2 personas, ¿qué tal? Y digo, y ahora me escribe Laura y me va a hacer decirle a estos 2 que de momento no, que he encontrado a otra persona y tal. Pero bueno, ¿qué le dirías a Laura de octubre, que tenía tantas dudas? Que me hubiese arriesgado, total. O sea, al final ahora en 2 meses, bueno, en 2 meses, al segundo día ya estaba súper contenta y súper satisfecha de la decisión y vamos, contentísima con el curro y bueno, pues eso, que intenté, al final soy una persona que me gusta tener todo medianamente controlado y muy organizada y tal, entonces pues no supe salir un poco de mi zona de confort en ese momento y no arriesgarme, pero bueno, pues Qué guay. he Bueno, tenido la suerte de poder hacerlo ahora. Sí, total. Bueno, nueva etapa vital como entrenadora y con un tipo de entrenamiento que al final, que yo creo que a los que nos gusta el entrenamiento es lo que más disfrutamos, porque es con poder trabajar con cada persona de manera individualizada y es algo que tampoco habías hecho, amén de que como todos que entrenamos a gente del círculo cercano, pero como que no habías tenido ese trabajo que cuando empezaste en la carrera antes dijiste como que te fijabas en otros entrenadores y que como te molarías entrenador, ahora realmente sí que se puede decir que eres entrenadora y trabajas, bueno, estás trabajando ahora mismo entre 30 y 35 personas, no sé exactamente. ¿Qué es lo que más disfrutas de esta nueva etapa que no habías tenido en otros momentos? Bueno, sobre todo el trabajo de poder adaptar, como dices, al máximo el entrenamiento de cada uno, de poder acompañarles en el proceso, porque al final entra un montón de gente nueva con diferentes objetivos y bueno, eso, el como poder adaptar los entrenamientos y ver el proceso de cada uno de ellos. Al final, durante los meses vas viendo esas mejoras, esos encadenes y es puro disfrute. Y sobre todo que se sienta bien la gente escalando y esté notando realmente los resultados en el entrenamiento. Claro, tú, o sea, que esto también choca mucho. El vínculo que estás creando con esas personas que, bueno, realmente llevas 4 meses, o sea, tampoco, o sea, llevas tiempo, Sí, enero, ya. febrero, marzo, abril, mayo, no. Junio. Bueno, sí, ya llevas unos cuantos meses. Pero bueno, quiero decir con esto que es tiempo, pero no son 2 años. Y yo algo que he vivido en el online es que he hecho un montón de colegas y la cercanía. Mira, justo antes que hemos grabado otro podcast con Nacho y con Andrés, los de No Take No Fun, se conocieron, ahora son como que comparten el proyecto y se conocieron entrenando de manera online de que Nacho entrenaba a Andrés, ¿sabes? Entonces a mí eso me ha pasado con un montón de gente. Al final yo llevo ya 3 años y pico con este proyecto. He entrenado a un montón de personas que son colegas míos y que he sentido más cercanía
que cuando los entrenaba en el Roco de Leganés, por ejemplo, de manera presencial, por lo que tú dices, porque estabas 1 hora y cuarto con ellos, en un grupo de 10 personas que tampoco tienes esa relación tan cercana con cada uno, y paradójicamente en el sistema online tienes una relación con ellos que es que hablas lunes, martes, miércoles, sabes cuándo se pone malo, cuándo el perro va al veterinario, lo sabes absolutamente todo. ¿Cómo vives tú esta cercanía? Es decir, ¿sientes también como que estás creando vínculos con la gente que estás entrenando más grandes que cuando estabas de manera presencial, o todavía no has llegado a ese punto? Sí, total. O sea, sí que es verdad que cuando estás de forma presencial, pues si con suerte son 2 clases a la semana, tienes 2 horas para atender a 10 personas, ¿no? Lo que decíamos. Y ahora de esta forma, yo con todo el grupo que tengo contacto diario. Entonces, al final hablo con ellos de lunes a viernes, incluso con algunos por la mañana y por la tarde. Y pues eso da pie un poco pues a tener esa confianza, y poquito a poco, pues como al final interfiere la rutina y la vida personal de cada uno en los entrenamientos, pues te van contando cosas, algunos más, otros menos, pero vas desarrollando ese vínculo. Y la verdad que también me parece chulísimo como darles la oportunidad y ver en ellos como la confianza de transmitirme esa información, y bueno, y que me permitan acompañarles en el proceso, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te sorprendió al entrar? Bueno, que desde que entraste tú han cambiado muchas cosas, acostúmbrate porque siempre van cambiando las cosas así, pero ¿qué es lo que más te sorprendió al entrar? Porque claro, yo entiendo que ese miedo que tenías, esas dudas, es porque tampoco te imaginabas muy bien cómo era el trabajo, no sé, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿Para bien o para mal? Sobre todo el currazo que llevas detrás, o sea, eso me parece brutal. O sea, al final llevas 3 años, si no me equivoco, más o menos, y es increíble. O sea, yo cuando entré, obviamente sabía que algo estructurado había, ¿no? Ya llevabas tiempo, había gente, o sea, bastantes clientes, ¿no? Pero no me esperaba como tal cantidad de curro. O sea, no sé cómo explicarme, ¿no? Como ese soporte, la aplicación y lo que dices. O sea, yo llevo 6 meses y creo que no hay semana que no haya una novedad diferente. Y es súper guay porque cada vez se profesionaliza mucho más. Y creo que ahora estamos en un punto increíble, vamos. Sí. Sí. ¿Y qué dirías que es la mayor dificultad que te encontraste? Porque, o sea, yo esto lo he vivido, siempre que entra un entrenador nuevo. He de decir que tú creo que eres la persona que mejor se ha adaptado y más rápido, creo que porque eres así, tú como muy perfeccionista, muy metódica, muy lo tengo que tener todo, que por eso me dijiste que no, pero a la vez ahora en el trabajo es positivo, ¿no? Porque creo que es la persona que mejor se ha organizado de todos. Y bueno, Lucy también es muy organizada, pero es que a Lucy eran otros tiempos. Entonces, ¿cuál ha sido el momento así de más estrés, peor momento, de decir, me estreso? Pues bueno, es verdad lo que dices, que al final con vuestro apoyo también, el de Lucy y el tuyo diario, es brutal. O sea, no, me he sentido como súper arropada y todo lo que he necesitado me lo habéis solucionado en todo momento. Y también a la vez creo pues que mi organización y mi perfeccionismo pues me lleva un poco a currar todo lo mejor posible cada día, ¿no? Pero es verdad que momentos así como más de estrés, creo que fue a los 3 meses, el más grande, ¿no? Cuando empiezas un poco, que se me empezaron a juntar la gente que ya llevaba 3 meses con los nuevos, y al final también estaba en el proceso de cada vez tener más gente, y tuve ahí un par de semanas que decía, madre mía, esto qué tiempo me está llevando, y vaya curro, y no sé si lo estoy haciendo bien, y no, bueno, como hay un mix de sensaciones mías, pero vamos, fue 2 días, o sea, luego ya estoy comodísima. Y también estaba terminando las semanas y como que a veces decía, jo, brutal, o sea, esta semana ha ido genial, me siento súper a gusto con el curro, he hecho esto mejor, voy mejorando como en ciertas cosas, ¿no? Y eso, y ahora ya estoy en el punto pues de que pues súper contenta todos los días. Qué guay, es súper reconfortante además nuestro trabajo, si a la gente como tú, como yo, y que de verdad te apasiona el entrenamiento, de verdad te apasiona ayudar a las personas, como siempre surgen problemas en el día a día porque somos humanos, somos personas y trabajamos con, pues tú en tu caso con 30 y pico, y siempre pasan cosas buenas y cosas malas, pero creo que es súper reconfortante cuando alguien te manda un mensaje de encadenado que lo comparte contigo, te hace partícipe de su éxito, no me duele el codo, no sé, yo es algo que no había vivido nunca cuando entrenaba en el Roco, ¿sabes? Nadie me felicitaba conmigo en encadene, de hecho yo no sabía si el fin de había salido a escalar la roca o no. A ti, y además tú como que, yo creo que es por la capacidad que tienes de empatizar, que conectas mucho con la gente y como que comparten todos mucho. Esto me pasaba cuando entró Lucy, le decía, claro, porque yo a Lucy, cuando entró Lucía, yo le hice como un traspaso grande, poco a poco, de personas que estaban conmigo a personas que estaban con ella. Y luego sabrían más y le compartían más las cosas con ella. Y yo no me enfadaba, ¿no? Pero decía, tío, ¿por qué? Y contigo pasa un poco lo mismo, ¿no? Como que tienes esa capacidad de conectar con la gente y como que comparten mucho contigo. Eso es algo que no sé.
O sea, yo lo intento y lo trabajo y para mí es de lo más satisfactorio del trabajo, ¿no? Como el poder tener esa relación con la gente y que me compartan cosas. Al final creo que también es parte súper importante del proceso, ya no solo el saber si han encadenado más o menos, sino también el tema pues cuando tienen alguna lesión, alguna molestia y de cómo van los entrenamientos y las salidas, ¿no? Y para mí eso es brutal, o sea, recibir un mensaje o los lunes por la mañana después del fin de semana de lo que han hecho, si se han sentido bien en roca, si han estado entrenando, me parece algo chulísimo y que pues al final es como una motivación, ¿no? Para seguir trabajando y dar el mejor servicio posible para ellos. Total, y hablando de servicio, ¿qué te parece como el servicio en sí? Quiero decir, hostia, yo lo pienso y digo, tío, hace 10 años no existía, o sea, no se podía entrenar de esta manera, no existía una infraestructura, por ejemplo, como la que tenemos nosotros. O sea, ¿tú crees que, o sea, cualquier persona que pueda acceder aquí, o sea, yo siempre digo lo mismo, es literal, imposible que no mejore a una velocidad que hace años no se mejoraba, ¿no? Que mucha gente tiene dudas de si va a obtener resultados al entrar en el programa. Si quieres contar tú más o menos cómo trabajas tú o cómo funcionas y qué opinas del sistema y del servicio que se da a los clientes. A mí me parece que el servicio es súper completo y también un poco lo que decía antes, tanto a mí como persona trabajadora, que no me esperaba tal infraestructura cuando entré, creo que seguro que a la gente le sorprende cuando ya están dentro, como ver todo lo que tenemos en la parte interna, ¿no? Y sí que es verdad lo que dices también, creo que es muy sencillo también tener como esa mejoría con la constancia de entrenamiento. Obviamente hay una parte crucial, que es la constancia y el esfuerzo de cada uno, porque por mucho que les demos el mejor servicio, si no se esfuerzan en ir a los entrenamientos y demás, pues al final es más costoso, ¿no? Pero según el proceso de cada uno, me parece súper interesante porque al final está principalmente adaptado a las necesidades que tienen, entonces ya solo con eso seguro que van a ir teniendo resultados, ¿no? Y sobre todo la constancia y la organización. Al final, al principio, por ejemplo, tengo una chica que escalaba todos los días, estaba todos los días a tope porque era su deporte favorito, ¿no? Y lo disfruta un montón. Pero claro, cuesta mucho también como hacerles ver que escalar todos los días no va a hacerte, o sea, te puede hacer mejorar, claro, pero que también tienes que tener tus días de descanso. Entonces, como el ir enseñando esas cosas y al final yo creo que poco a poco van viendo los resultados, seguro. Sí, y que, joder, que los días de descanso, que yo decía a todo el mundo, que el día de descanso no tiene que ser estar sentado en el sofá, Total, ¿sabes? total. Que puedes aprovechar para hacer movilidad, puedes aprovechar para hacer antagónicos, puedes aprovechar para hacer un montón de cosas. Yo eso es algo que la mayor lucha, además como que somos muy diferentes los hombres y mujeres en aspectos de entrenamiento, en todos los aspectos de la vida también, pero en el entrenamiento, yo por lo general, no quiero que aquí nadie se enfade, pero por lo general las chicas son como más miedosas a la hora de cargar pesos altos, de la lesión, de es que no quiero subir el peso por si me hago daño, y los chicos somos todo lo contrario, es en plan, tío, haz 2 dominadas con el peso que podrías hacer 4, el tío va a hacer 2 dominadas con el peso que puede hacer 2 dominadas, ¿sabes? Y es como a mí es lo que más me costaba al final, cuando entra alguien con esa cultura de escalo todos los días, no hago repeticiones a muerte, a mí lo que más me costaba era esa reeducación, ¿sabes? De decir, tío, vas a hacer 2 dominadas con el peso que puedes hacer 4 y me mandas vídeo de todas las series. Ya me encargaré yo de ver a qué velocidad las estás haciendo y ver si te sobraban repeticiones, ¿sabes? Sí, Y total. luego, Eso me parece lo más complicado al final del trabajo, como el hacerles ver que por mucho que yo intento implicarme un montón en enseñarles la intensidad, en que ajusten bien, pero al final, pues lo que dices, hay personas que se quedan un poquito más cortas por precaución, por no hacerme daño, y otros que nos pasamos de brutos, ¿no? Que al final hay que encontrar ahí... te metes en bueno, ello. a veces hay que encontrar el punto intermedio y lo que dices, reeducar y aprender también a entrenar, que eso es súper importante. Sí, al final yo algo que he aprendido mucho estos años es en cómo tratar con las personas, ¿sabes? Porque lo más importante de un sistema de entrenamiento yo me he dado cuenta que ya no es la rutina en sí, no es el sistema, sino que es el seguimiento, el estar con la persona, acompañándola, enseñándola a hacer bien las cosas, el día... como que la gente se frustra muy rápido cuando no le salen las cosas como quiere, ¿sabes? Estamos muy acostumbrados a Amazon, 24 horas, esto, no sé qué, y llega una persona con una lesión de muñeca o con una lesión de codo y se piensa que por empezar en un programa de entrenamiento lleva 2 años arrastrando esa lesión y en 2 sesiones de entrenamiento va a estar curada, ¿sabes? No, entonces como que aprender a gestionar esas frustraciones de la gente, ser empático y acompañarlos, eso es algo que a mí quizás es lo que más me costaba al principio y lo que más he mejorado porque he aprendido un montón. O sea, yo era muy friki del entrenamiento, era muy friki de grabar un vídeo y mándamelo y te analizo la técnica, pero como esa parte más empática de... esa dulzura que a lo mejor tienes tú al decir las cosas a la gente, ¿no? Que yo a veces te digo, Laura, tío, o sea, díselo claro, ¿sabes? Yo soy como un poco más así y me di cuenta que no es ni tan dulce
ni tan sargento, hay que encontrar una manera a cada persona de hablarle como lo necesita. Justo, sí. Yo creo que eso es súper importante, vamos, es de lo más... Al final, como el intentar que entiendan que todo es parte del proceso y el tener paciencia. O sea, pues lo que dices, estamos acostumbrados ya a tener todo de forma inmediata, resultados inmediatos, y por estar una semana entrenando ya quiero resultados, ¿no? O lo que digo, a veces también hay perfiles que no tienen tanta disponibilidad y hay que ajustar, y a lo mejor el proceso va a ser un poquito más lento, pero seguro que va a haber resultados, ¿no? Pero es como costoso el acompañar en eso. Sí que es verdad que yo me pongo mucho en el lugar de las personas e intento, pues eso, acompañarles y animarles, porque confío y yo sé desde fuera, ¿no?, que si tienen un poquito de paciencia van a conseguir, pues, escalar mejor o ganar más fuerza o el resultado que esté buscando cada uno, pero muchas veces también pues como que veo esa parte de gestión de, es que sé que no lo siente como yo, ¿sabes? Entonces como que siento esa frustración de me gustaría meterme en su cabeza y explicarle que al final es parte del proceso y que vendrán las cosas, que al final es todo fuerza, o sea, fruto de la constancia y... Claro, no, que al final tú con tu experiencia es como si miras una autovía y tú tienes unas gafas que ves a 100 kilómetros y el cliente solo ve a 5 metros y piensa que va a haber un muro y tú ves que los 100 kilómetros están despejados y es como tú sabes lo que hay, pero a él le cuesta un poco más verlo. Antes de cerrar, vamos a aprovechar que ya lo aproveche, siempre que viene un entrenador quiero aprovechar, para educar un poco a nuestra gente que está entrenando con nosotros. ¿Qué es lo que más te frustra de la gente que entrena con nosotros? De algo que digas, tío, hazme caso por favor, o no sé, ¿qué es...? Yo creo que con la parte de los descansos es lo que más me cuesta un poco como transmitir, que intento ponerme firme, pero veo que pasan las semanas y algunos no terminan de hacerme mucho caso, como el intentar respetar los días de descanso de la semana y también la carga del entrenamiento, porque bueno, termino el entrenamiento pero me quedo dando unos pegues luego, o bueno, no, es que hoy es el día de descanso pero me han llamado y voy un ratillo a escalar. Al final como el entender que necesitan esos espacios también para dar descanso al cuerpo, que es lo que decías, que no siempre tiene que ser un descanso de estar en el sofá, que puede haber descansos activos. Y yo creo que eso y el ajustar un poco el entrenamiento también, como que hay veces, pues lo que dices, que unos se quedan cortos y otros se pasan de más, ¿no? Pues el intentar animarles a que encuentren el punto exacto y que confíen también, que si también lo tienen en la planificación, pues es porque somos conscientes de la situación en la que están, ¿no? Y que va a ser bueno para ellos. Yo algo que le digo a los escaladores, sobre todo los que están con nosotros un año o más tiempo, que al final a lo largo de un año como que va cambiando mucho tu vida, a lo mejor tú tienes una etapa en la que te apetece tener 2 sesiones de escalada libre a la semana porque vas 2 días con tus colegas, o otras etapas en las que dices, no, yo solo quiero una sesión libre el finde y entreno durante toda la semana. Entonces, que lo que deben de hacer, si les pasa eso de que terminan de entrenar y se quieren quedar con los colegas, en vez de hacerlo por libre, es como, oye Laura, me está pasando esto estas semanas, noto que me apetece más tener más sesiones libres de escalada en vez de pautadas, y es como, vale, tío, perfecto, justo, yo sé lo que estás haciendo, pautamos sesión libre, luego me cuentas hasta qué punto has llegado en esa sesión y el resto de días lo tenemos estructurado. Pero si tienes tu sesión de fuerza en la kilter o en donde sea, tu sesión de resistencia en el spray wall, tu sesión de escalada libre, y luego el día que haces físico haces otra sesión de escalada libre y el día que tal, y tu entrenadora no lo sabe, luego de repente Laura, me duele un codo, que encima no me lo dices ni cuando te empieza a doler. Total. Me lo dices 3 semanas después, cuando ya no se amaina el dolor, ¿sabes? A mí, pero bueno, que total. Consejo a los alumnos que nos estén viendo, que seguro que muchos nos ven, que tíos, que nosotros no les quitamos de escalar, nosotros queremos lo mejor para ellos, nos desvivimos, pero cuanta más información tengamos de ellos, pues mejor podemos adaptar el entrenamiento. Y que tú ahora necesites una sesión de escalada libre no significa que vayas a obtener menos resultados o que no vayas a entrenar igual de eficiente. Cuando no vas a entrenar eficiente no vas a tener resultados si estás haciendo cosas que tu entrenador o entrenadora... Eso es. A mí me parece súper importante como la comunicación, que siento que me cuentan muchas cosas, pero lo que dices, que hay veces que de repente te enteras después de 2 semanas de algo. Es como, ojo, si me lo cuentas, si al final yo creo que una de las cosas buenísimas que tenemos en el equipo y en el programa es que tenemos ajustes diarios. O sea, a raíz un poco del seguimiento, pues siempre que pasa cualquier cosilla, yo creo que no tardamos más de medio día en hacer los ajustes. Entonces, que por lo que sea tienes X situación en tu vida estas semanas, pues tienes esto, ¿no? Pues quieres más sesiones o menos, pues al final todo se puede hablar y ajustar. Y es lo bueno del entrenamiento, que se adapta a cada uno. Justo, que eso es una problemática que como se mandaban los entrenamientos antes, el típico Excel que todos hemos mandado, todo eso, al final, tío, te mandaban un Excel de un ciclo de 4 o 5 semanas, pero la Laura de dentro de 3 semanas no es la misma que la Laura de hace 3 semanas cuando se le hizo la planificación. Entonces, creo que un buen entrenamiento
debe tener ese seguimiento diario en el que se puedan ajustar cosas según vayan ocurriendo, Eso es. ¿sabes? Porque de repente te notas más fuerte, o de repente te empieza a doler un dedo, o de repente te vas 4 días a escalar a la pedriza, entonces es ajustarlo. Total. Bueno, Laurita, por ir cerrando, ¿con qué tipo de escaladores te gusta más trabajar? A ver si alguien dice, ay, mira. Qué pregunta más complicada. Yo lo tengo clarísimo, a mí me encantan los escaladores sí. de boulder, Bueno, orientado de... o yo qué sé, o a lo mejor, pues por ejemplo a Lucía le gusta mucho el entrenamiento de la mujer, le da igual cómo esté orientado en cuanto a disciplinas. A mí me gusta mucho la gente que lo combina con escalar en roca, como los perfiles que entrenan para luego transmitirlo a la roca, porque al final, bueno, transferirlo. Me siento muy identificada también, como que vivo más ese proceso y me parece como súper satisfactorio que puedan ver los resultados luego en el campo, que a mí me parece algo, vamos, bueno, que es lo que me da la vida a mí, ¿no? Un poco como el poder compartirlo con ellos. Eso. Sí, para eso entrenamos, qué guay. Eso es. Bueno, Laurita, pues gracias por estar aquí. Y A a ti. todos los que habéis llegado hasta aquí y nos estáis viendo, si queréis saber cómo trabajamos y poder trabajar con Laura, con Luz y conmigo, con cualquier miembro del equipo, dejamos en la descripción de este vídeo el link a un formulario para que nos cuentes tu caso y podamos conocerte, y ahí vemos si podemos empezar a trabajar juntos. Nos vemos en el siguiente episodio.